Hermanos y hermanas, creyentes auténticos en Rab Yehoshua, el canal de Escudriñando su Palabra les envía un cordial saludo y bendiciones. El día de hoy hablaremos de la palabra sazón. ¿Alguna vez han oído del vocablo sazón? ¿Sabías que la palabra sazón es un término hebreo? Acompáñanos hasta el final del video y sabrás por qué. En primer lugar, debes de saber que la palabra sazón es un hebraísmo. ¿Y qué es un hebraísmo? En filología se denomina hebraísmo a una palabra o expresión tomada del hebreo para usarla en cualquier otro idioma. Es decir, son palabras directas del hebreo incorporadas al lenguaje común y especialmente a la vida religiosa, como lo es en este caso, respecto a la palabra hebrea sazón, que algún momento del tiempo fue tomada directamente del hebreo para incorporarla al idioma español. Seguramente alguna vez han escuchado o les han dicho: ponle sazón a la vida, ponle sazón a la comida, le faltó sazón a la comida. Tenemos pues que la palabra sazón, en el lenguaje del español, tiene varios significados dependiendo del contexto. Puede referirse al momento adecuado o justo para hacer algo, es decir, a la oportunidad o el tiempo preciso para realizar una acción o para que algo ocurra. Por ejemplo, al decir el sazón de la cosecha está listo, lo que significa que es el momento perfecto para cosechar. Puede referirse al estado de madurez de los frutos, indicando que una fruta u otro alimento está en su punto óptimo de maduración. Por ejemplo, al decir el melón está en su mejor sazón, significa que el melón está en su punto más sabroso y maduro. También puede referirse al condimento o sazón, es decir, a los ingredientes que se utilizan para dar sabor a la comida. Aunque sazón es más común en este sentido, sazón también puede usarse, por ejemplo, al decir le falta un poco de sazón a la sopa, lo que significa que la sopa necesita más condimentos o sabor. También, figuradamente, se refiere a la plenitud o madurez en una etapa de la vida o situación, y que puede referirse a una persona que ha alcanzado una etapa madura y plena de su vida. Por ejemplo, al decir cierta persona está en la sazón de su vida, lo que significa que está en un momento de plenitud y madurez. En resumen, cuando decimos la frase ponle sazón a la vida, nos estamos refiriendo a una expresión figurativa que se utiliza para animar a alguien a vivir con más entusiasmo, alegría y sabor. Por lo que, en este contexto, sazón se refiere metafóricamente a ese condimento que hace que la vida sea más interesante y placentera. Es una forma de decir que hay que agregarle vivacidad y entusiasmo a la vida cotidiana, y del mismo modo, cuando se dice la frase ponle sazón a la comida, se está sugiriendo que se añadan condimentos o especias para mejorar el sabor y hacer la comida más deliciosa. Vemos, pues, que ambas expresiones usan el concepto de sazón en un sentido amplio para resaltar la importancia de enriquecer tanto la vida como la comida, haciéndolas más satisfactorias y agradables. Pues bien, ante lo dicho, la mayoría de la gente ignora que la palabra sazón es una palabra 100% hebrea, que es usada en el lenguaje del español como si fuera una palabra del idioma español común y corriente. Sin embargo, el día de hoy escudriñaremos la palabra sazón y sabremos su significado desde el punto de vista del hebreo bíblico, así como sus múltiples menciones en las Escrituras. La palabra hebrea sazón, dentro de la concordancia Strong, número 8342, es un sustantivo masculino que significa gozo, alegría, júbilo o bienvenido. Con base a lo anterior, podemos decir que generalmente en la vida cotidiana, la gente, al utilizar la palabra hebrea sazón en sus frases diarias, está invitando a las personas a que le pongan alegría a lo que hacen, que todo lo que hagan lo realicen con gozo y júbilo. En las Escrituras tenemos varios ejemplos de cuál era la forma en que se utiliza la palabra
sazón. En el Salmo 45, verso 7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió el Altísimo, el Todopoderoso tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Del anterior verso, al analizarlo en el lenguaje hebreo original, podemos ver que la palabra alegría nace de la traducción hecha de la palabra hebrea sazón, según se aprecia en la escritura leída directamente del idioma hebreo. Así también en el Salmo 119, verso 111, dice lo siguiente: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. En este verso podemos ver que la palabra gozo deriva también de la palabra hebrea sazón, indicándose en este verso que para el salmista es un gozo la ley del Todopoderoso Creador. Tenemos también en el libro de Esther, capítulo 8, verso 16, la siguiente frase: y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra, que en hebreo se pronunciaría aproximadamente así: Veja Yehudim haita ora vesazón, vesimja beyakar. En este verso podemos observar cómo dentro de la frase aparece la palabra hebrea sazón, significando el gozo que tuvo el pueblo judío cuando fue librado de la muerte y de la extinción gracias al Todopoderoso Creador, a través de la intervención y ruegos de la reina Esther ante su esposo, el rey Asuero. Según se narra en la conocida historia del libro de Esther, contenida en el Antiguo Testamento. Podemos observar también en dicha cita bíblica cómo aparece la palabra simja al lado de la palabra sazón, la cual también significa alegría, que si bien es cierto ambas tienen el mismo significado, la palabra simja se refiere a un contexto religioso y la palabra sazón se refiere a un contexto generalizado del ámbito común, incluido el religioso. En conclusión, tenemos que en las Escrituras aparece múltiples veces la palabra sazón, como indicador de la alegría y gozo que debe tener todo verdadero creyente en todo lo relacionado con la bendita palabra del Altísimo Creador, y que en el uso cotidiano ha sido trasladada la palabra sazón como sinónimo de poner alegría a la vida cotidiana en todo lo que hacemos a cada momento. Invitamos a los hermanos y hermanas, auténticos creyentes y seguidores de Rab Yehoshua, a que le pongan sazón a su vida cotidiana y más aún a todas las actividades relacionadas con su relación personal con el Todopoderoso de Israel. Es decir, si vas a orar, hazlo con sazón, con alegría y gozo. Si vas a predicar la palabra en redes sociales o en forma directa ante personas, hazlo con sazón, alegría, gozo y energía, a fin de que tus publicaciones causen impacto o se oiga tu voz ante tu grupo o ante la congregación. Si vas a leer las Escrituras, hazlo con sazón, con gozo, saboreando la lectura, de modo tal que escudriñes la bendita palabra y no leas como un robot automatizado. Recordemos lo que nos dijo nuestro amado maestro, Rab Yehoshua, en Mateo capítulo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Tenemos, entonces, que el Todopoderoso Creador nos llama a través de su amado Hijo Rab Yehoshua a ser los sazonadores del mundo, a ser esa sal que sazona los alimentos que les da sabor, a ser esa luz en medio de la oscuridad, para alumbrar con la bendita palabra del Altísimo los caminos de la humanidad para la salvación de las almas, convocándolos al arrepentimiento para que guardemos mandamientos con la fe bien puesta en nuestro amado Maestro, Rab Yeshua de Nazaret. Terminamos diciendo: ¿qué vas a hacer? ¿Sal desaborida o sal con sabor? Por el bien de tu alma, te recomiendo ser sal con sabor, para sazonar al mundo con tu luz, predicando la palabra del Altísimo Creador
nos despedimos diciendo Shalom.